El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que un papá quiso darle una lección a su hijo sobre lo que es la vida cristiana, y este papá llevó a su hijo a la playa y lo hizo subir a un bote. Y en el bote habían dos remos. En un remo estaba inscrita la palabra gracia, y en el otro remo estaba escrita la palabra esfuerzo. Y este papá le dice a su hijo: vamos a meternos dentro del mar y vas a usar solo el remo gracia. El muchacho comenzó a remar solo con ese remo y el bote daba vueltas sobre sí mismo, no avanzaba. Luego el papá le dice: ahora deja ese remo y vas a usar solo el remo que dice esfuerzo. Y el muchacho comenzó a remar solo con el remo que decía esfuerzo y el bote daba vueltas sobre sí mismo. Y luego le dice: ahora vas a usar los dos remos, gracia y esfuerzo. Y el bote comenzó a avanzar. Y este papá le dice a su hijo: así es la vida cristiana. Gracia de Dios y esfuerzo humano. Queridos hermanos, hoy Jesús nos dice en el Evangelio: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. ¿Qué nos ha dado Dios? La gracia. Nosotros tenemos todas las gracias para ser santos. Hoy San Pablo nos dice en la primera lectura, un pasaje de la carta a los romanos: ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el pecado no debe dominar en ustedes, porque están bajo la ley de la gracia. Lo primero es la gracia de Dios. Y en la iglesia tenemos todos los medios
para ser santos. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Dios a nosotros los católicos nos va a exigir más en el juicio particular y en el juicio final que aquellos que no son católicos. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Tenemos en la iglesia todas las gracias para seguir a Cristo con radicalidad. Pero no basta la gracia, queridos hermanos. La gracia es lo primero. Dios primero en nuestra vida. No basta la gracia, sin embargo. Tenemos que colaborar con la gracia. Está el esfuerzo humano. Esos son los dos remos que hacen posible la santidad. La gracia de Dios y nuestro esfuerzo. Y por eso la Iglesia ha condenado dos posturas. La postura de Lutero. Lutero decía, solo la gracia, solo la fe. La Iglesia dijo, no. La gracia es lo primero. La fe es la base de la vida cristiana. Pero también están las obras, el esfuerzo humano. Y el otro extremo es lo que dijo Pelagio. ¿Quién fue Pelagio? Un monje del siglo V. San Agustín lo combatió. Que decía, el esfuerzo humano por sí solo puede llegar a la santidad. Cada uno esforzándose puede ser santo. Queridos hermanos, les pregunto, ¿eso está bien o está mal? Eso está mal. Es el pelagianismo. Y nosotros podemos tener cierto pelagianismo. Yo con mi propio esfuerzo voy a vivir en gracia. No. Primero es la gracia, tú colaboras. Podemos caer en el pelagianismo. Yo me voy a esforzar para no cometer ningún pecado mortal. Un momentito, pide la gracia para que no cometas ni pecado venial. Tú vas a colaborar, pero primero es la gracia. Queridos hermanos, tenemos que contar con los dos remos, la gracia de Dios y nuestro esfuerzo. Y eso lo podemos comprobar en todos los santos, comenzando por la Santísima Virgen María, la llena de gracia, toda pura, toda limpia, toda santa, pero ella colaboró. Bendita tú porque has creído, le dice Isabel. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a utilizar esos dos remos que hacen posible la vida cristiana, la santidad. Que María nos ayude a colaborar con la gracia de Dios, a reconocer la primacía de la gracia, pero también a darnos cuenta que tenemos que esforzarnos por ser santos. Que así sea.